Buenos días para todos los participantes. Mientras damos inicio a la sesión, les voy a compartir por el chat el link para que puedan revisar las anteriores sesiones y también para que se inscriban para la próxima sesión, que va a ser el próximo 15 de marzo, y la temática va a ser cómo controlar y optimizar los tiempos de operación de tu flota. En el chat les voy a ir dejando los links para que puedan irse inscribiendo para la próxima sesión, e igualmente les voy a dejar un link para que puedan ir agendando una consultoría totalmente gratuita con personal especializado para que puedan tocar más a fondo los temas y las necesidades que actualmente tienen en cada una de sus empresas. Muchas gracias, Carlos. Recuerden que en este link que nos acaba de dejar Carlos, también pueden consultar las sesiones de Carsin al día que hemos venido haciendo durante el año, y conforme vayamos haciendo más, van a poderlas consultar todas desde ahí. Buen día para todos los que ya se han ido uniendo a la sesión. En honor al tiempo, vamos a ir comenzando con el webinar del día de hoy, que se llama ¿Cómo la analítica avanzada te ayuda a tomar buenas decisiones? Me presento, mi nombre es Jonathan Calderón, soy líder del equipo comercial de Location World para Perú y para Colombia. Dicto este webinar del día de hoy desde Perú. Estoy en Lima, alojado actualmente. Nuevamente les agradezco al foro su presencia y su valioso tiempo el día de hoy en esta sesión. Les recordamos a todos los presentes que todas las inquietudes que vayan teniendo, por favor, nos las pueden ir dejando escritas en el chat y al final de la sesión vamos a ir resolviéndolas una a una. Muchas gracias, Carlos. Fran, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Bueno, para irles comentando de qué va la temática del día de hoy, vamos a tocar 4 puntos importantes dentro de la presentación. La primera es, hablando de analítica avanzada, entender un poco qué es la analítica avanzada. Luego veremos un punto de por qué aplicar analítica avanzada en la gestión de flotas de vehículos. Vamos a ver también algunos ejemplos básicos de analítica avanzada y finalmente vamos a tener un testimonio de gerente general de una empresa que utiliza mucha analítica avanzada en la operación actual y que puede servirnos para el foro como puntos de mejora para alguna operación dentro de la que manejamos. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es la analítica avanzada? ¿Me ayudas, Fernando, con la siguiente lámina, por favor? Aquí les he dejado 4 aristas principales. Primero vamos a ver
analítica descriptiva, y en esta primera parte lo que nosotros vamos a tener es una visión muy general de la situación actual de nuestra flota de vehículos. Por eso es que le pongo ahí qué es lo que ocurre. Ya como una primera vista de la analítica avanzada, ustedes van a tener, ven ahí un eje horizontal y un eje vertical, desde donde en el eje vertical vamos a ir viendo cómo aumenta el valor de los datos o de la analítica, pero también cómo va aumentando la dificultad de procesar estos datos, de irlos analizando en el camino. En esta primera parte de la analítica avanzada, que llamamos analítica descriptiva, como les comentaba, es darnos una visión amplia y general de qué es lo que está ocurriendo con mi flota. Y aquí seguramente tenemos grandes volúmenes de información porque en el día a día se pueden manejar uno o varios modelos de vehículos, pueden tener maquinaria ahí también dentro de la gestión de la flota, y al final seguramente un operador o un supervisor o un jefe de alguna operación podrá tener en el día a día muchos datos que analizar. Las flotas, independientemente del volumen que tenga, pueden ir generando grandes volúmenes de información. Y la idea es de que una primera vista se pueda analizar qué está ocurriendo. Luego vamos a ir con una segunda parte de la analítica avanzada, que es el análisis de un diagnóstico, ¿ok? Y en esta parte vamos a entender por qué sucedieron las cosas. Ya teniendo todos los datos generados de los dispositivos que yo conecto a mis vehículos, la segunda parte de esto es analizar qué está pasando, por qué ha sucedido algo. Y aquí en el día a día de la gestión de flotas vamos a tener muchísimas problemáticas, muchísimas. Y hay de todo tipo, desde disponibilidad de flota, desde promesa de entrega a mis clientes, desde la satisfacción. Y vamos a ir entendiendo en esta segunda parte qué es lo que está pasando, ¿ok? Luego en una tercera parte vamos a tener la analítica predictiva, ¿ok? En esta parte vamos a analizar la información descriptiva y de diagnóstico que tuvimos en los puntos 1 y 2, ¿ok? Y en base a ello vamos a poder, dentro de lo posible, predecir qué va a suceder. Seguramente en esta parte, analizando, por ejemplo, en una parte de la conducción de mis vehículos, cómo se están manejando mis vehículos, por qué tengo estos problemas actuales dentro de la flota de vehículos, hablando de mantenimientos, disponibilidad, daños a mi vehículo, y poderme, en lo posible, adelantar a que algo malo pueda ocurrir con mi flota. Y aquí pueden haber daños mecánicos, problemas de accidentes, y ya seguramente los que han trabajado con analítica antes o los que están empezando en trabajar en analítica podrían mirar hacia un análisis de prevenir que algún conductor o algún vehículo va a tener problemas en mi operación, y me va a permitir adelantarme a ello y establecer controles que me permitan, dentro de lo posible, mitigar estos daños. Recuerden que lo que queremos aquí en esta parte es pasar del análisis de un grande volumen de información a una analítica de diagnóstico, a una predictiva. Y en la última parte de este esquema que les presento, tenemos analítica prescriptiva. ¿Qué es la analítica prescriptiva? En esta etapa en la que no solamente ya analizamos datos, sino que tomamos acción. Después de haber analizado todos estos datos en las primeras tres partes o tres elementos de analítica avanzada, yo en este punto, por ejemplo, si quiero tomar el combustible y generar ahorro de combustible o mejorar mi relación con mis clientes de cara a una seguridad en la conducción, necesito hacer esto o aquello o lo otro. Esta es la diferencia ya que tenemos en la analítica prescriptiva. No solamente analizar, sino ya ir en la toma de acción. Hasta en los dos primeros puntos van orientados hacia el manejo de la información, hacia recopilar los datos, pero en los últimos dos puntos ya vamos a la optimización. Por eso es que ven que en estos últimos dos, donde hablamos de predictiva y de prescriptiva, el nivel de dificultad para llegar a estos datos es mucho mayor, pero el valor que tenemos dentro de la operación también crece. Ya logramos tener optimización
dentro de la operación que yo estoy monitoreando día a día. Ayúdame, Fernando, con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Con telemática. De un tiempo acá, y para el foro de aquellos que están manejando flotas de vehículos que cada vez vienen con más sensores, vehículos que cada vez vienen con más elementos que se conectan a un computador de un vehículo, es ahí cuando nosotros llamamos a los datos telemáticos. De un tiempo acá, el GPS solamente como ubicación viene a ser prácticamente un comodín, uno de los datos que más discrimino yo dentro de la gestión que tengo al día a día. Pero si me conecto al computador de mi vehículo, voy a poder tener otros datos importantes de cara al performance de mi propio vehículo. Y aquí podremos hablar de cientos hasta miles de datos que me va a permitir la tecnología recopilar de un vehículo. Un vehículo puede generar hasta 10 veces más datos de los que genera una persona, porque están conectados a los sensores, ya sea para la parte combustible, de las revoluciones por minuto, de los códigos de error, de los encendidos, de los apagados, de algún problema de diagnóstico que yo pueda identificar dentro de mi vehículo. Ahora, imaginémonos estos multiplicado por la X cantidad de vehículos que yo gestiono dentro de mi flota. E incluso esto lo podríamos trasladar, como lo decía al principio, a un análisis de maquinaria, por ejemplo. Accediendo a los datos telemáticos es donde realmente yo voy a tener los volúmenes de datos que me va a permitir analizar qué está pasando con mi flota desde la analítica descriptiva hasta qué acciones debo yo tomar para tener optimización dentro de mi operación en la analítica prescriptiva. Yo los oriento que cada vez vayan explorando la tecnología que va cambiando a pasos agigantados y sobre todo después de pandemia, el uso de los datos telemáticos o CANBUS, como los podamos llamar, viene siendo el pan de cada día. O sea, ya en un análisis de flota, hacer un análisis de visitas, hacer un análisis de recorridos, ha pasado a un segundo plano. Ahora, trabajando con grandes flotas de vehículos o medianas o pequeñas incluso, siempre que el vehículo sea un activo para nuestra operación, ya el análisis de los datos ha subido un nivel. Y muchas empresas a nivel mundial, seguramente en Latinoamérica estamos un poquito detrás de lo que se puede vivir en Europa o en Asia, pero ya en Latinoamérica se está utilizando muchísimo la telemetría. De repente al final que hagamos la rueda de preguntas, alguno de ustedes tendrá muchas dudas respecto al uso de la telemática, pero es aquí donde realmente nosotros vamos a tener todos esos datos ricos que nos van a permitir tener un análisis certero. ¿Okay? Ayúdame con la otra lámina, por favor, Frano. Ahora vamos en el por qué aplicar analítica avanzada en mi flota de vehículos. Si yo actualmente hago un análisis en Excel, aplico macros o tengo una programación ya bien fina porque tengo la experiencia de conocer a mis clientes, tengo personal que conoce el performance de mi vehículo y tengo supervisores que realmente saben hacer su trabajo. ¿Por qué es que yo migraría a un análisis o a un sistema de analítica avanzada? Ayúdame con la siguiente, por favor. Hay muchos elementos o parámetros que se pueden analizar dentro de una flota de vehículos, independientemente del modelo, de la marca. ¿Ok? Ahora, esta información o estos parámetros que yo he dejado algunos acá pueden venir desde el análisis de hábitos de conducción para ver cómo están conduciendo mis vehículos o cómo yo voy a programar los mantenimientos de mis vehículos. Estoy haciendo más preventivos, correctivos. Puedo tener como un elemento la satisfacción laboral del conductor que me está manejando la unidad, la retención de buenos conductores, aquellos que hacen bien su trabajo, que cumplen los protocolos, los procedimientos que yo como empresa les estoy exigiendo que hagan o que sigan. Puedo evaluar la calidad del servicio de mi producto porque al final el transporte de mi producto, ¿cómo hago yo el transporte de mi producto? Desde que sale de mi base, de mi sede hasta que llega al cliente o al usuario final, va a desencadenar de que la calidad del servicio que yo estoy dando sea buena, promedio o sea mala.
los costos operativos que implican en una flota de vehículos, aquí tenemos mucho de ellos, la eficiencia y el rendimiento de mi vehículo, que son dos temas totalmente distintos, el tema de la seguridad, que incluso lo podemos ver por dos frentes, la seguridad en la conducción y la seguridad física también del activo que viene a ser el vehículo que yo estoy entregando a un conductor, a una operación. Yo estoy entregándole a él bajo su cuidado un vehículo que es un activo importante con el que yo recibo un recurrente, un pago desde el lado de mis clientes, ¿ok? Lo que utilizo para entregar un producto por el cual me pagan a mí. Ahora, analizando todos estos parámetros que buscamos, lograr optimización en mi operación, ya sea optimización en la misma operación del negocio, optimización en los costos de transporte que estoy teniendo, porque puedo tener costos altísimos y haciendo un análisis de datos, optimizar dentro de los agentes que están implicados en mis costos de transporte, o optimizar en la calidad del producto o del servicio que estoy brindando. Ya sea en la calidad del producto, porque tengo que garantizar que el producto llegue en buen estado desde un punto A hacia un punto B, o de un servicio que yo estoy brindando con mi vehículo como un transporte de personal, por ejemplo. Ayúdame con la siguiente, por favor, lámina. Ahora, de todos estos... Qué pena, Jonathan. Quería recordarles a todos los participantes que en caso de que tengan alguna inquietud respecto a lo que nos está explicando Jonathan, pueden dejar sus inquietudes en el chat y al final de la sesión vamos a resolverlas todas. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Carlos. Dentro de todos estos parámetros que habíamos visto en la lámina anterior, vamos a tomar para el estudio uno de ellos. Dentro de todos estos que vivimos antes de la explotación de los datos de una flota de vehículos, vamos a tomar los hábitos de conducción, ¿ok? Solamente de todos estos para no quedarnos aquí hablando mucho tiempo y pueda quedar el foro abierto para preguntas y algunos ejemplos que vamos a hacer, ¿ok? Hay cierta información que nosotros catalogamos como hábitos de conducción. Son aquellos que influyen en dos elementos principalmente que pueden ayudar a tener una impresionante reducción de costos operativos dentro de mi operación, que son consumo de combustible y accidentes. Y es en estos, como cuando aplicamos analítica avanzada, es en estos dos puntos donde vamos a poder tener grandes mejoras y retornos de la inversión. ¿Ya? Solamente analizando uno de estos puntos de toda la totalidad que habíamos visto. Ayúdame con la siguiente, Fran. Dentro del consumo de combustible y accidente vamos a tomar la primera. La primera, que es consumo de combustible, ¿ok? Dentro del consumo de combustible, nos dice la Asociación Americana de Cuidado del Medio Ambiente, ya este es un estudio que han hecho ellos, que tan solo reduciendo 20 kilómetros por hora, el límite de velocidad que yo tengo, o sea, manejando mi vehículo 80 kilómetros por hora, en lugar de 100, se puede generar una mejora de 10 a 15% en ahorro de combustible. Y haciendo un control óptimo de los excesos de velocidad, podríamos disminuir el costo de combustible hasta en un 20%. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos nos da estos datos que si nosotros los trasladamos a la práctica y hacemos un ejercicio de cuánto estoy pagando por combustible y cuánto podría mejorar, podríamos transformarlo a dólares o a pesos o a soles, dependiendo del país donde yo me encuentre. ¿Ok? Ayúdame con la siguiente, Fernando, por favor. Los precios de combustible o el valor de combustible representa aproximadamente el 30% de una estructura de costos de una flota de vehículos, en la gestión de una flota de vehículos. Y en Latinoamérica nosotros pagamos caro por el combustible. Pagamos muy caro. Aquí ni siquiera Venezuela sale ni siquiera con un indicador porque ya los precios son excesivamente altos. Pero hablando de los países de Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, donde nosotros operamos, y seguramente que son países desde ustedes nos acompañan el día de hoy, los costos de combustible se han incrementado en los últimos años.
ya sea por problemas en la logística mundial o porque realmente ha habido variaciones en el mercado que implican que los costos en nuestros países suban, además del tema de inflación con el que vivimos la mayoría de los países de Latinoamérica. Teniendo en cuenta que el combustible podría tomar parte hasta del 30%, podría tener una participación del 30% de los costos totales operativos que yo tengo en mi flota de vehículos, ¿por qué no controlarlo? ¿Por qué no hacer analítica avanzada para que yo pueda cada vez saber si los consumos que tengo de combustible realmente son los óptimos, son los que se deben hacer? ¿Ok? Vamos con la siguiente lámina, Fernando. Tomando la segunda variable que veíamos, tomando en cuenta los hábitos de conducción. ¿Ok? Vamos a ver en esta parte los hábitos de conducción propiamente dichos. Quiero que nos enfoquemos en el cuadrito de abajo, ¿ok? En el que nos dice solamente eficiencia, ¿ok? En esta parte nos dice también la Asociación Americana de Cuidado del Medio Ambiente que la diferencia entre la conducción de un chofer o de un conductor promedio a un bueno es un 12%. O sea, el conductor que maneja bien un vehículo, que tiene buenos hábitos de conducción, puede traerme a mí como empresa una eficiencia del 12% frente a un conductor promedio. Pero si yo hago la diferencia de ese conductor promedio a un conductor que maneja mal, cuyos hábitos de conducción son muy malos, puedo tener una reducción hasta del 13% de la eficiencia en mi operación. Si tomamos en cuenta estos dos datos, la diferencia entre un conductor malo y un conductor bueno es del 25% de eficiencia. Y en nuestra operación podríamos tener de los tres tipos, pero volviendo a la raíz del webinar que tenemos el día de hoy, ¿cómo yo sé si uno de mis conductores es malo o promedio o bueno? Sepan ustedes saben qué cantidad de conductores tienen en su operación para la X cantidad de vehículos o de maquinarias que ustedes gestionan. Hacer análisis de todos estos datos en el día a día, en todas las operaciones, y más aún, sobre todo, si tengo muchos relevos de conductores en el día en un solo vehículo, o sea, tengo muchos conductores que pueden pasar porque puedo tener un vehículo que trabaja las 24 horas del día y tener 3 turnos de 8 horas por cada conductor. Entonces ya tengo 3 conductores que me manejaron un vehículo en lo que va del día. Imagínense hacer este análisis de un mes completo, de una flota completa y de la totalidad de mis conductores. Entonces, el saber si los estilos de conducción son buenos, promedios o malos, podrían ayudarme a tener una eficiencia de hasta el 25% en mi operación del día a día. Y ahora vamos con el cuadro en la parte superior. Ya viendo la parte de conducción, tenemos 3 variables más, que son el ralentí, la optimización de rutas y el manejar mi carro en la marcha correcta o en el cambio correcto. Y si evitamos el ralentí, podríamos ganar un 4% más de eficiencia. O si hacemos mejores rutas más óptimas, donde me demore menos en llegar, podría subir un 12% más en la eficiencia de mi operación. O si garantizo que mi vehículo lo estén manejando en el cambio correcto, podría ganar hasta un 3% de eficiencia adicional en mi operación. Pero ¿cómo es que yo podría extraer todos estos datos? ¿Cómo controlo ralentí? ¿Cómo controlo rutas? ¿Cómo identifico que estén haciendo los cambios correctamente? Que la marcha sea la correcta en la que esté manejando mi carro. Explotando los datos. Y seguramente aquí nos vamos a ir mucho a la telemetría, que va a ser seguramente la fuente de datos más viable que yo voy a tener para consumir estas variables que luego voy a analizar y que finalmente me van a ayudar a tomar decisiones que mejoren en pro siempre de la eficiencia de la operación que yo manejo. ¿Ok? Ayúdame, por favor, Fernando, con la siguiente. La Asociación Americana de Seguros nos dice que $1 de costo indirecto en un accidente se traslada a $3 de costos indirectos. ¿Por qué? Porque al accidentarme,
no solamente están los costos del accidente propiamente dicho. Tengo un vehículo que no está produciendo, así que tengo productividad perdida. Que por la X cantidad de días o de meses que ese vehículo no esté operativo, yo no voy a poder brindar servicios con él. Las primas de los seguros aumentan. Mientras mi índice de siniestralidad por accidentes aumente, seguramente la compañía de seguros con los que ustedes trabajen les cobrará primas más altas. Los pasivos legales por las demandas que implique este accidente, si hubo pérdidas de activos, si hubo pérdidas humanas, imagínense. El daño a la imagen corporativa que se traslada a menos contratos para mí porque mi marca está dañada, porque siempre tengo accidentes. El valor del vehículo es disminuido porque de hecho que al momento que yo hago una venta de ese vehículo voy a tener que vender por un precio por debajo del que eventualmente lo vendería. Mayor carga administrativa en toda la logística administrativa que implique salirse de un problema de un accidente, publicidad negativa, reclamaciones de indemnización por los daños que haya ocasionado este accidente y los gastos propiamente de litigio. Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables que me afectan tener un accidente, cada dólar, nos dice esta Asociación de Seguros Americanos, que cada dólar me podría representar $1 de pérdida indirecta, por todo lo que hemos venido viendo hasta el momento. Ayúdame con la siguiente, por favor, Frano. En este punto quisiera yo hacer un ejercicio rápido y básico de algunas problemáticas que puedan tener ustedes en el día a día. No sé si alguien tiene alguna problemática o algún caso que les gustaría tocar ahorita y hacemos un ejercicio rápido. Jonathan, hola. Una consulta, ¿cómo se podría generar un reporte donde se pueda ver de toda mi flota un mes completo para decir cómo ha sido esas incidencias de mal conducción, de hábitos de conducción? Ok. Voy a robar la pantalla unos momentos y hacemos el ejercicio práctico, ¿ok? Me confirman cuando puedan ver mi pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, sí se ve. Sí lo vemos, Jonathan. Perfecto. Yo tengo esta cuenta piloto que estoy trabajando en un proyecto aquí desde Perú, pero para Latinoamérica, que me sirve para el ejemplo didáctico, ¿ya? Imagínense que yo tengo en una plataforma toda la totalidad de mi flota de vehículos y como me hacía la pregunta del foro, deseo analizar, me corrige si me equivoco, deseo analizar los estilos de conducción de toda mi flota en un mes completo. ¿Ok? Si ya cuento con una herramienta de analítica avanzada, uno de los análisis que más voy a utilizar seguramente va a ser una gestión de seguridad vial, que es donde yo voy a poder analizar los datos de los estilos de conducción que tienen mis vehículos. Para este ejemplo voy a tomar un mes completo, pero de un mes anterior al que nos encontramos en estos momentos, ¿ok? Porque tengo un mes aquí donde la flota se movió un poco más. Imagínense que voy a analizar todo el mes de noviembre como histórico del año 2022. Voy a actualizar la plataforma de analítica con la que cuento para que me den la información de ese mes en curso. Y lo que me dice el análisis es esto. Vamos primero con el primer diagnóstico. Tengo 5 vehículos que han trabajado en ese mes. El driving score total de toda mi flota ha sido de 42 en un análisis de 0 a 100. Digamos que estoy a la mitad. ¿Ok? Prácticamente la mitad de mis eventos han tenido eventos de mala conducción. Y este indicador de aquí que me dice eventos por cada 100 kilómetros, me dice que en promedio, cada 47 kilómetros yo tengo un evento de recorrido del vehículo, tengo un evento de mala conducción. Pero para no analizar todo lo bueno y todo lo malo, nos vamos a enfocar en lo inseguro. ¿Ok? En este ejercicio, ya que la pregunta era también generarme un reporte en base a ello, no me voy a enfocar en los conductores que lo hacen bien. Me voy a enfocar en los que lo hacen mal. Tengo un 50% de la totalidad de mi conducción, que es una conducción insegura,
Y ahora yo puedo analizar qué tipo de eventos tengo dentro de ellos. Tengo aceleradas bruscas, tengo excesos de velocidad que son en segmento vial y tengo excesos de velocidad en zonas. Por ejemplo, aquí en este análisis, el usuario ha puesto límites de velocidad por cada zona, pero aparte tiene excesos de velocidad de segmento vial, que es lo que dice el Ministerio de Transportes del país donde está operando. Además, tenemos frenadas bruscas, tenemos giros bruscos y tenemos frenados bruscos en curva. Todas estas alertas son producidas por el equipo o por los equipos que yo tengo conectado a mi vehículo. Pero si quiero hacer un análisis mucho más profundo, quiero saber en qué viajes o estos conductores han tenido la mala conducción. Entonces, dentro de este tablero, que yo tengo un análisis completo de los 30 días que estoy analizando, me dicen que los 30 días el vehículo recorrió 1000 kilómetros, tiene un driving score muy malo, de 32 puntos de 0 a 100, y voy a analizar ahora de este vehículo, porque lo está haciendo muy mal, todos los viajes. Ahora voy a hacer un análisis de seguridad vial, pero enfocado a cada viaje que ha hecho este conductor. Y entonces aquí me va a permitir identificar que hay viajes en donde lo hace mucho peor que en otros. O sea, hay viajes donde tiene muchísimos más eventos de exceso de velocidad que otros viajes. Y me tocaría analizar si justo en ese viaje, qué conductor manejó el vehículo, ha sido en una zona en particular, ha sido en un cliente en particular, y podría irme muy al detalle de cada uno de esos viajes. A qué grupo pertenece, qué vehículo ha sido, cuál ha sido su conducción continua frente a la cantidad de eventos que ocasionaron su conducción. Tengo viajes que han sido muy buenos, donde tengo driving score de 100 puntos, y tengo viajes muy malos, donde tengo driving score de 64, de 8 puntos de conducción. Entonces me permitiría irme muy al detalle de la conducción de este vehículo. Y si yo quiero generarme un reporte de ello, bastaría con que yo me descargue la vista que estoy haciendo en las herramientas de analítica avanzada. Tienen una particularidad, o deberían apuntar una particularidad, que yo transforme estos datos como yo quiero. Podría jugar con esta vista y ver de un conductor en particular, de un grupo de vehículos en particular, y luego programar la entrega de este reporte de manera recurrente, por ejemplo, para que me llegue de manera diaria a mí, a mi cliente y a mi supervisor de campo. Y descargarme ese reporte en el formato que yo quiera, que me llegue en PDF, que me llegue con un archivo de datos para que yo lo pueda trabajar para otro uso, o que me llegue en un tipo de presentación para que me sirva para un comité diario, semanal, mensual. Creo que rápidamente podríamos abarcar esta problemática de esta manera, haciendo este ejercicio rápido. ¿Hay algún otro tema, alguna otra problemática que les gustaría tocar? Los escucho. Le recordamos a todos los asistentes que en caso de tener alguna inquietud o algún ejercicio práctico que les gustaría que Jonathan nos muestre en pantalla, por favor nos lo dejen por medio del chat y con todo gusto les damos solución. Ángel Núñez estaba levantando la mano. Ángel, te escuchamos. Sí, ¿cómo están, equipo? Muy buenas, buenas tardes. Jonathan, aprovechando ahí que nos estás mostrando el tema ya en la plataforma, y ya que mencionabas que uno de los gastos operativos que se producen en la empresa es por el tema de ralentí, ¿cómo puedo saber yo dentro de la plataforma exactamente el reporte o los gastos que me está generando este ítem, ¿no? Que es el ralentí? Ok, gracias Ángel por tu pregunta. Voy a regresar a la plataforma y para empezar quisiera precisar que para obtener datos como ralentí y los gastos, si te refieres a combustible, corrígeme si me equivoco, quieres tener los costos que te representen combustible ralentí, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. Correcto. Bueno, que va a ser el tiempo, pues, ¿no? Ok, Ángel, muchas gracias. Para ello va a ser necesario que yo consulte datos telemáticos. Así va a ser necesario que yo conecte el computador de mi vehículo a través de su conexión CAN bus con el GPS que yo esté utilizando.
Va a ser solamente de esa manera que yo voy a poder hacer análisis de combustible, de ralentí o de revoluciones por minuto, de temperatura del motor. Voy a tratar de hacer ese ejercicio a través de este tablero que tengo de control de telemetría. ¿Ya? Vamos a ver si puedo hacer un análisis de los costos totales que me representan en combustible y los costos discriminados que solamente me representaría el ralentí. Para el ejemplo voy a utilizar el mismo periodo de tiempo que utilicé anteriormente. Voy a consultar el mes de noviembre del año pasado, del año 2022, de todo el mes completo. Lo bueno de las plataformas de analítica avanzada es que te van a permitir consultar información histórica, ya sea del mes en curso, del mes anterior, del trimestre en curso, del trimestre anterior, o comparar dos periodos anuales, incluso de tiempo. ¿Ok? Voy a enfocarme como en este usuario. Tengo varios grupos de trabajo. Voy a enfocarme en un grupo que tengo de camionetas que se mueven más, que me van a permitir tener de repente más datos para responder tu pregunta. Haciendo este ejercicio, y los que ya tienen uso en analítica avanzada, la idea de plataformas como esta es de que les permitan ver del grupo de interés. Yo estoy filtrando un grupo completo, pero podría irme a uno o varios vehículos en particular, o a un conductor en particular si quiero hacer el ejercicio con él. ¿Ok? Una vez que he terminado de hacer mis filtros, vamos a analizar los datos que tengo. Nos vamos a enfocar solamente en combustibles. Si pueden ver ustedes, tengo muchos datos sobre revolución, altas temperaturas, pero aquí tengo dos datos de los que me ha pedido Ángel. El porcentaje de ralentí, pero esto es del porcentaje total de conducción. ¿Qué me dice este primer indicador? Que del 100% de uso de mi vehículo, el 22% pasa este vehículo en ralentí. Es un ralentí alto. Cuando me refiero a ralentí, es vehículo encendido, pero sin movimiento. ¿Ok? Es un vehículo que yo tengo encendido y que estoy estacionado porque lo tengo por el uso de aire acondicionado o por alguna casuística dentro de mi operación. No apago el vehículo, pero estoy estacionado, no me estoy moviendo. ¿Ya? Y tengo aquí en este primer indicador que estos dos vehículos que estoy analizando tienen un 22% del porcentaje de ralentí. Ahora vamos a ver cuánto me representa en costos. Voy a enfocarme solamente en esos datos. Primero, uno de los análisis iniciales que yo voy a tener es la participación en horas motor en movimiento frente a las horas motor en ralentí. Entonces, vemos que la participación de un vehículo a otro es mucho más. Y seguramente este vehículo es el, como me está ocasionando más ralentí, está haciendo que mi indicador de toda la flota sea alto. Entonces, uno de los beneficios que me trae la analítica avanzada es de ver de la totalidad de afectación de mi flota, cuál o cuáles son los vehículos que están haciendo que mi indicador sea muy malo, para que yo finalmente pueda trabajar sobre ellos. ¿Ok? Lo mismo tenemos ahora en un análisis de tiempos que lo vimos al inicio, ahora en un análisis de costo de galones de combustible. Y nuevamente voy al análisis. Yo tengo 35 galones de consumo de combustible total y de ello tengo 0.31 galones que me ha consumido el vehículo en estado de ralentí. Pero voy a este otro vehículo que tiene 31 galones de consumo total y está representándome 2.46 galones en consumo de ralentí. Ángel, creo que esta sería una de las mejores maneras como tú podrías identificar qué tanto te está representando de tu consumo total un consumo solamente en ralentí. Pero nuevamente, si quisieras irte al detalle por vehículo, por conductor, podrías hacerlo de dos maneras. Uno, tener un análisis total. O sea, dentro del análisis de este vehículo, yo tengo que uno que ha recorrido 1.700 kilómetros, el otro ha recorrido 1.600 kilómetros, uno pasa 22% en ralentí y el otro tiene un indicador de 9% en ralentí. Y podría discriminar del consumo total de combustible cuánto ha sido en ralentí. Si esto lo transformamos y tú llegas a tener el precio por galón, incluso podrías sacar la pérdida en dinero, ya sea en dólares si estamos en Ecuador, o en pesos en Colombia, o en soles en Perú. Nuevamente, como hacíamos el ejercicio al inicio, de explorar la gestión de seguridad,
por viajes, yo podría hacer el mismo ejercicio por cada vehículo. Y ahora ese vehículo que tiene un indicador de ralentí muy alto, yo podría explorar en qué momentos o en qué días o en qué viajes tiene un peor performance e irme al detalle de cada viaje. ¿Okay? Espero haber podido responder tu pregunta con este ejercicio. Claro que sí, Jonathan, muchas gracias. Frando, ¿me ayudas nuevamente con la pantalla, por favor? Ahí veo que estás presentando. Volviendo a la presentación, por favor, reitero, déjennos sus preguntas en el chat para poderlas responder al final de la operación, de la sesión. Frando, ¿nos ayudas con la presentación de nuevo? Sí, ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ayúdame con la siguiente, por favor. Tenemos el día de hoy un testimonio. Ayúdame con la siguiente, Fernando. Nos acompaña en el foro el día de hoy Allen Saavedra López. Allen Saavedra López es ingeniero electrónico de telecomunicaciones y gerente general de la compañía Allen Dosmen, que opera de momento aquí en Perú. Ellos cuentan con una flota de vehículos de más de 100 unidades. Su core es innovación, tecnología, transformación digital, pero utilizan una gran cantidad de vehículos para solventar las operaciones que tienen a lo largo de todo el país y actualmente utilizan mucho analítica avanzada. Viendo justo dos aristas que veíamos en la presentación, que es hábitos de conducción, ahorro de combustible, y en cada uno de ellos han logrado hasta un 30% de optimización. El job to be done, o el trabajo que han tenido que ellos hacer aquí, es analizar los datos de flotas mixtas, porque hay vehículos de todo tipo y de diferente operación, y a cada uno se les mide con diferentes ratios. Allen, te agradezco muchísimo que nos acompañes en el foro el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y te dejo abierto el micrófono para que nos puedas comentar un poquito cómo es trabajar con analítica avanzada y qué valor las has podido ver en tu operación el día de hoy. Jonathan, ¿sí se me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, Frano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todo el foro, buenos días. Bien, efectivamente, ya como lo comentó Jonathan, nosotros tenemos una flota que supera los 600 vehículos y utilizamos bastante el tema de analítica avanzada, ¿no? Eso nos ha, se podría decir, nos ha dado casos, ¿no? En el que hemos tenido, por ejemplo, pérdidas de combustible, ¿no? O sea, me refiero a que pudimos descubrir, ¿no? De que se estaban, por ejemplo, robando el combustible, ¿no? Entonces, descubrimos incluso el lugar, descubrimos incluso cómo hacían esta operación, ¿no? De robo de combustible. Y todo esto gracias a que instalamos los equipos de analítica avanzada, ¿no? Estos equipos que controlaban el paso de combustible por los inyectores, que controlaban además la temperatura del motor y otros factores, ¿no? Ahí interesantes para lo que es todo el personal que opera que opera dentro de esta plataforma, ¿no? O sea, nuestro personal. Esto a nosotros nos ha dado herramientas, o sea, la plataforma en sí nos ha dado herramientas para hacer algunas mejoras, ¿no? También conocemos a través de esta plataforma el comportamiento de nuestros conductores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mal manejo de los vehículos, ¿no? O otro tipo de acciones que dañan nuestra flota y que finalmente estos son costos que se reflejan al final de nuestro periodo, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido se puede decir, una herramienta que nos ha dado muchos resultados positivos, ¿no? Hemos podido controlar los combustibles, controlar además otros factores dentro de la operación.
también nos ha dado herramientas administrativas, se puede, llamémoslo así, para tomar decisiones, ¿no? En pos de manejar la flota de la mejor manera. O sea, herramientas de comportamiento, ¿no? De los conductores, de comportamiento de los mismos vehículos, todo esto a través de esta plataforma, ¿no? Además, como tiene herramientas mixtas, o sea, se puede decir que tiene una herramienta del lado administrativo que no solamente, o sea, es para la parte operacional, ¿no? de la flota, sino para la parte administrativa. Entonces es fácil para nosotros examinar los datos, ¿no? Por ejemplo, hay otras plataformas, ¿no? donde se nos hacía complicado revisar los datos, no teníamos que hacer nosotros el propio cuadre, entonces se nos complicaba mucho, ¿no? Aquí, felizmente, la plataforma ya te arroja los datos precisos y eso nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Creo que ahí finalizaría mi presentación, Jonathan. Agradecido también por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Allen, por tu testimonio. Qué mejor escucharlo de alguien como tú o como Allen Dosmen, que se mete mucho en la parte de la tecnología y que ha implementado ya sistemas de analítica y de telemetría en la flota. Nuevamente aprecio mucho su tiempo y ahora sí dejo abierto el foro para cualquier pregunta que tengan, cualquier caso que quieran poner. Con gusto lo exploramos en los minutos que quedan de la sesión. Parece que la presentación ha sido tan buena que no hay preguntas. Sí, parece que ha quedado todo muy claro. Sin embargo, si alguna persona tiene en este momento una pregunta, puede dejarla por el chat. Todavía tenemos 2 minutos para darle respuesta y en caso en que de pronto requieran de un acompañamiento personalizado por parte de uno de nuestros consultores, les acabo de dejar en el chat un link para que puedan agendar una consultoría totalmente gratuita. Jonathan. Hola. Julio. Tenemos a logística de Servitravel levantó la mano. Sí, claro, los escucho. Adelante. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos, Héctor. Ok. Escuchando el señor que acaba de pasar hace un momento, me doy cuenta que a nuestros equipos en sí nos hace falta ese equipo que nos muestra a nosotros todo ese tipo de mediciones. Porque yo en la plataforma veo siempre lo mismo, a revisar kilometraje, material, armas, pero sí veo yo que para poder analizar todo ese tema del gasto de combustible, rating y todo, debe tener anexo otro equipo más, ¿o me equivoco? Sí, ¿cuál era su nombre? Disculpe, caballero. ¿Cuál es su nombre? Héctor Bedoya. Héctor, muchísimas gracias por tu pregunta. En efecto, hasta el momento, si has explorado datos GPS, habrás podido consultar información como ubicación, kilómetros recorridos, paradas históricos, por supuesto, y un análisis también de conducción, pero en base a los parámetros que te genera el GPS. Si tú quieres explorar otros datos ya enfocados en el performance del vehículo como tal, hablando de datos como combustible, revoluciones por minuto, para que veas si es que están trabajando el vehículo en la marcha correcta, en la banda verde, o si están sobre revolucionando tu carro, necesariamente necesitarías un accesorio adicional. Este accesorio permite que el GPS se conecte al puerto de telemetría de tu vehículo. Digamos que funciona como un interpretador. Permite extraer todos estos datos que viajan desde el computador del vehículo y transformarlos en un lenguaje en el GPS los pueda interpretar y finalmente los pueda enviar para que tú los consultes en tu plataforma. Permítenos hacer una consultoría contigo y con tu asesor comercial
para poderte contar más a detalle las implicancias de esta tecnología, ver los requerimientos mínimos que tendrían que tener los vehículos. Cada vehículo es una nueva historia, cada marca, cada modelo, cada año de fabricación podría entregarte mejor o mayor data frente a otro, pero eso lo podemos analizar con el listado de vehículos y hacer una revisión con nuestro equipo de operaciones, a ver de cuáles sí se puede extraer la información y qué datos se pueden extraer para que ustedes como empresa puedan analizar si realmente son de valor para su operación. Con todo gusto nos reunimos en otra sesión para poder ver un poquito más amplio este tema, ¿ok? Pero respondiendo a tu pregunta, sí necesitaríamos un accesorio adicional. Te agradezco mucho por la intervención. ¿Habrá alguna otra pregunta del foro? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. No, por el momento en el foro no tenemos ninguna inquietud adicional. Muchas gracias, Carlos. En el primer link que les ha dejado Carlos, que dice conocecarsin.com/Carsin al día, pueden consultar este webinar y los anteriores que ya hemos realizado. Cada webinar que tenemos, que es uno cada mes, a mitad de mes, va a subirse para que ustedes lo vuelvan a consultar. Y el segundo link, que es un poquito más amplio, es para que ustedes puedan agendar una asesoría. Seguramente los puedo acompañar yo junto con su ejecutivo comercial y despejamos alguna problemática muy particular de su empresa. Aquí la presentación ha sido enfocando la utilidad para todas las áreas, para todos los rubros, pero seguramente cada línea de negocio tiene necesidades particulares que podríamos revisar en una sesión individual. Ángela, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. ¿Desde dónde nos acompañas? Gran Logística, Perú. Hola, Ángela, un gusto. Sí, quería hacerte una consulta. ¿Cómo yo o dónde puedo ver yo el recorrido de mis unidades? Por ejemplo, las unidades de nosotros hacen todo a nivel nacional. Viajan a Trujillo, a Piura, a Chiclayo, a Arequipa. Yo quisiera ver el kilometraje de todo su viaje que ellos realicen, porque yo controlo el combustible. ¿Dónde lo podría ver? Es la consulta. Bien. ¿Tú tienes, Ángela, con nosotros un servicio que incluye analítica o tienes Carsin Fleet? Carsin Fleet. Ok. Ángela, esto lo puedes consultar en Carsin Fleet. Hay una pestaña que se llama Reportes. ¿Ok? Si tú accedes al módulo de reportes, vas a tener muchos reportes que se te van a desplegar en una columna izquierda. Te tomo rápidamente la pantalla, Frano, y despejamos la duda rápidamente de Ángela. Solamente un minutito rápido y lo vemos desde acá. Una vez que tú estás dentro del reporte, tienes dos maneras para ver recorridos o kilómetros recorridos. La primera es historial. Si tú accedes a este reporte de historial, es el reporte más completo que vas a tener de la plataforma. Si entras al reporte de historial y consultas un periodo de tiempo, bueno, acá este vehículo no se ha movido todo el día, pero aquí vas a encontrar todas las posiciones que ha generado ese equipo en el periodo de tiempo que estás consultando. Yo estoy consultando de hoy, pero puedes consultar de un periodo de tiempo más amplio e irte a una fecha en específica. Imagínate que este vehículo recorrido te va a decir de dónde fue, te va a dibujar la trazabilidad en el mapa y rápidamente tú podrías ver con qué odómetro inició el día o el periodo de tiempo que estoy contabilizando y con qué odómetro finalizó. De tal manera que de una resta rápida lo puedes tener. Eso si quieres ver incluido el recorrido. Pero si solamente quieres sacar la distancia recorrida, tu mejor opción es hacerlo de este reporte que se llama distancia recorrida. Este grupo de vehículos que tengo no se ha movido de hoy, pero para el ejercicio nuevamente vamos a ver, no sé, de enero, para que no te quedes con la duda. Para que no te quedes con la duda. Vamos a ver desde aquí hasta acá. En este reporte lo que te va a dar la plataforma es del vehículo o de los vehículos que yo tenga en mi flota,
cuántos kilómetros han recorrido, en cuántos viajes y cuál ha sido el tiempo total de conducción, como un resumen. Y si tú quieres irte al detalle de cada viaje, vas a explorar esta otra opción, donde ahora ese resumen te lo va a partir. Y te lo va a partir en uno o en varios viajes, dependiendo de lo que haya conducido ese chofer. No vas a tener por cada viaje kilómetros recorrido, tiempo total del viaje, dentro de ese tiempo total cuál ha sido el tiempo detenido, e incluso por aquí te va a salir la calificación de conductor de ese intervalo. ¿Ok? Igual tú en tu plataforma vas a ver un módulo que se llama Analytics, y dentro del cual la primera, seguramente te van a salir estos primeros de aquí que se llaman reportes. También tienes ahí un reporte de distancia recorrida. Lo bueno de este reporte es que vas a poder comparar dos periodos de tiempo. Esta semana con la semana anterior, o el mes actual con el mes anterior. ¿Ya? Entonces tienes hasta esas tres opciones de saber. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí del foro para poderla despejar? Nos queda un minutito antes de que acabe la reunión. Si no es así, les agradezco nuevamente mucho su valioso tiempo por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, hagan las consultas que quieran a través de su asesor comercial y con gusto nos reunimos unos minutitos para explorar alguna problemática en particular. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente ocasión. Recuerden, 15 de marzo, nuevo webinar que tenemos y así vamos a irles socializando los que vengan hasta el cierre del año. Conmigo hasta